Buenas noches amigos de este canal MCC Jóvenes Ecuador. Gracias por compartir, por unirse una vez más hoy domingo 28 de febrero del 2021, en el que vamos a meditar el Evangelio de San Marcos. Vamos a ver cuál es ese mensaje que Dios nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Vamos a tomar nuestra Biblia, ya sea física, ya sea en el celular, y vamos a buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. Pero antes, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, como todas las noches, para poder entender cuál es ese mensaje. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo, Señor, que estás en el sagrario de la iglesia, en el sagrario de mi alma y en el sagrario de las almas que me rodean. Porque lo creo, Señor, te pido que me hables desde cada uno de esos sagrarios. Bien, amigos, vamos a meditar el Evangelio. Y como es un Evangelio, vamos a anunciarlo de la manera correcta. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. La transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió más brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés, que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto apareció una nube y se puso sobre ellos. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban el cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Por esto guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban qué sería eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cuál es ese mensaje que en esta noche, en el Evangelio de San Marcos, Jesús nos quiere compartir. Como sabemos, en cada versículo, en cada evangelio, Jesús nos da un pequeño mensaje. Por muy corto que sea, el Espíritu Santo es quien nos ilumina y nos da esa sabiduría para poder entender el mensaje. Bien, en el primer punto tenemos a nuestros 3 participantes, vamos a decirle así. Tenemos a Pedro, a Santiago y a Juan. Entonces, como primer punto, los encontramos a 3 de sus 12 discípulos que estaban junto a Jesús, el cual los había invitado al monte alto a orar, a rezar, a pedir por los demás, incluso hasta por Jesús mismo. Entonces,
He aquí el primer mensaje. Jesús nos está invitando a orar. ¿Y qué nos está diciendo? Que no nos está dejando solos en la oración, que Jesús está con nosotros en la oración. Así como lo estuvo con Pedro, con Santiago y con Juan, así mismo Jesús lo está. Entonces este es el primer mensaje. Nos está diciendo Jesús que no nos está dejando solos en el momento de la oración. El segundo mensaje, cuando Jesús sube al monte alto, nos está dando otro mensaje más. Este es el segundo mensaje. Él nos dice que busquemos el lugar de paz. Acuérdense, dice, estaban a un cerro, se fueron a un cerro alto. Entonces estaba solamente Pedro, Santiago y Juan. Jesús, ¿a qué fue allá? A orar, a pedir por nosotros. Entonces el segundo mensaje es ese, que Jesús nos está diciendo que busquemos un lugar apartado para orar, para conversar, para dialogar con Dios. Así como Él lo buscó, puede ser el lugar donde ustedes se sientan más cómodos, puede ser en su casa, incluso puede ser el Santísimo, la iglesia, puede ser un altar que hayan hecho en su casa, en su sala o en algún lugar de su casa. O incluso puede ser en la mente. Podemos hacer una oración en la mente y ese es nuestro lugar de paz. Entonces, busquemos a Jesús, imitemos a Jesús, más bien quiero decir, imitemos a Jesús en eso. Busquemos nuestro lugar de paz para poder conversar y dialogar con Dios un poco más tranquilos. El tercer mensaje, Jesús nos invita a la santidad. Cuando sus vestiduras se transfiguran y se vuelven blancas, nos está diciendo que nosotros también podemos llegar a ser santos. Y ese es el tercer mensaje. Jesús siempre nos dice, sean santos como lo fueron mis discípulos. A pesar de que no todos fueron santos, porque muchos fueron pecadores antes de ser santos, pero ese es el mensaje que nos está dando Jesús. Jesús nos dice que primero nos perdona, segundo nos ama y tercero nos invita a ser santos. ¿Cómo podemos ser santos? Con la oración, con la obediencia, con el respeto, con el amor mutuo, con el amor al prójimo. Entonces, seamos santos como lo fueron sus apóstoles. El cuarto mensaje dice, es que Jesús les dijo a sus discípulos dos cosas. Primero, no se lo digan a nadie. Y segundo, los discípulos estaban con esa incertidumbre de qué es la resurrección de entre los muertos. Entonces ahí, en ese punto, hay dos cosas ocultas. Primero, la fe. Y Jesús nos está diciendo que también tengamos fe. Como sus discípulos lo tuvieron en ese entonces, Jesús nos dice, tengan fe. Él dice que iba a resucitar de entre los muertos. Y les dijo claramente a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, guarden esto en secreto y no se lo digan a nadie hasta después, cuando ya el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Entonces Jesús nos está invitando a tener fe, uno, y dos, en la obediencia. Así como sus discípulos, Jesús nos invita a obedecer, a guardar las cosas en nuestros corazones, a guardar ese secreto en nuestros corazones. Y también lo hizo así María. Ahí está, junto a mí, ayudándome en esta meditación de este Evangelio de San Marcos. Entonces, mis amigos, ese es el mensaje que hoy día Dios nos da. Primero, la oración. Segundo, estar en paz, en un lugar en paz para orar, para estar en el diálogo con Dios. Tercero, la obediencia. Cuarto, la santidad. Y la fe, se me olvidaba. Entonces, eso, mis queridos amigos, eso es todo por esta noche. Espero que les haya servido, que les guste y que lo compartamos con nuestros demás amigos. Gracias y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga y que la Virgen me los acompañe. Chao, buenas noches.